Muy bien, y en este bloque, como les prometimos, vamos a estar analizando el estrés social y las privaciones estructurales en los hogares de la Argentina urbana. Vamos a profundizar más la síntesis del informe general que estuvimos analizando recién. Nos vamos a meter justamente en esa porción de pobladores urbanos de la Argentina, viendo cómo es este impacto, este estrés que veníamos hablando hace un ratito. En este panel nos acompañan dos periodistas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gente que también nos acompaña hace tiempo. En primer lugar, saludo a Erika Cabrera. Ella es periodista de ámbito financiero. Gracias, Erika, por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación. Bien. Y otro que nos ha seguido, un hombre que también sigue mucho esta encuesta del OTSA, es Ezequiel Orlando, de Perfil. Gracias, Ezequiel. Un placer. Gracias. Agustín, y dentro del equipo del OTSA nos toca presentar ahora a Juan Ignacio Bonfiglio. Vamos a decirles que Juan Ignacio es sociólogo, es investigador del Observatorio de la Deuda Social Argentina y es co-coordinador de la Plataforma de Poblaciones. Se especializa en el estudio de temas vinculados a condiciones de vida, desigualdad y mercado de trabajo. Yo lo único que te puedo decir, estimado Juan Ignacio, es que con lo que vos te dedicás es lo que la gente hoy se está preguntando. Mis condiciones de vida, ¿qué pasa con esta Argentina desigual? Si es una sensación o no es una sensación, que es lo que le pasa a mucha gente. Yo decía, este año nosotros con el informe del OTSA, yo no sé cuánta gente se está preguntando el porcentaje de pobreza. Es más, ¿cuál es el porcentaje de pobreza? No me acuerdo. Bien. Pero estamos preguntando... Tampoco lo sabemos bien, porque puede variar mucho. Pero estamos preguntando cómo es el impacto en la vida cotidiana, porque esta vez toda la pirámide, como lo presentaba Agustín, estaba afectado. Por lo tanto, yo te invito, y me parece imprescindible poder empezar ahora, Juan, con este tema. A ver qué pasa, este estrés social y las privaciones estructurales en los hogares de la Argentina urbana. Te escuchamos todos porque estamos metidos ahí. Bueno, gracias, Ignacio. Sí, un poco la idea era esto, ¿no? Ya teniendo un panorama donde lo que se aprecia es una mejora en términos de la pobreza medida por ingresos, una mejora también, aunque en menor medida, del estrés económico. Nos preguntamos qué pasa con otros aspectos que son centrales para las condiciones de vida, para la calidad de vida de las personas. Son centrales y son básicos, pero que probablemente o que no necesariamente experimenten el mismo impacto de este proceso que lo que se puede ver en relación a los ingresos. Es decir, quizás los ingresos de los hogares hayan mejorado, pero no necesariamente su capacidad de resolver ciertas necesidades. Entonces, desde ese punto de partida, vamos a analizar tres indicadores que tienen que ver con estos aspectos básicos, que tienen que ver con la alimentación, con la salud y con la protección o la seguridad social. En primer lugar, si vemos lo que sucede en relación a la alimentación, nosotros lo medimos a partir de un índice que es el índice de inseguridad alimentaria. Este índice de seguridad alimentaria lo que refleja es de manera directa en qué medida los hogares experimentaron una privación alimentaria. No pudieron acceder a los alimentos suficientes y esto se expresa principalmente a partir de reducción involuntaria de las porciones de alimentos, experiencias de hambre. En la medida que esto se hace repetido, frecuente, la situación evidentemente se intensifica, por lo cual tenemos dos umbrales, uno de inseguridad alimentaria severa y otro moderado. Lo que vemos en relación a este aspecto centralmente es una mejora clara respecto al año 2024 y una recuperación a niveles similares a los de 2019-2020, donde teníamos que 2 de cada 10 hogares experimentaban algún tipo de limitación en el acceso a los alimentos, ¿no? Entonces, si bien hay una mejora importante, cabe aclarar que esa mejora nos lleva a niveles bastante críticos, ¿no? Niveles donde no podemos hablar de un bienestar generalizado ni mucho menos.
Si nosotros evaluamos y nos focalizamos en qué es lo que sucede con la inseguridad alimentaria severa, ¿no? Con las situaciones más extremas de privación, lo que vemos en principio es que esto afecta a los hogares de nivel socioeconómico más bajo, muy bajo y bajo. Y en este sentido, la recuperación es clara para estos dos segmentos. Hay un aspecto que es muy relevante en este sentido, tiene que ver con algunas cosas que ya se vienen hablando, que se conversaron en este espacio hace un ratito, que tiene que ver con el impacto de las transferencias monetarias sobre los hogares, porque gran parte, gran parte de la caída de la inseguridad alimentaria severa está asociada a qué es lo que sucedió con los hogares con niños y particularmente a los efectos de las transferencias monetarias, principalmente asignación universal por hijo y tarjeta alimentar, ¿no? o asignación alimentaria. Entonces, creemos que acá hay un elemento a destacar que es muy relevante en términos, ¿no? del impacto diferencial de las políticas de transferencia entre los hogares con niños, claramente, que son al mismo tiempo los más vulnerables también a situaciones de vulnerabilidad alimentaria. Si centramos el análisis en el acceso a recursos de salud, llamamos a estos recursos de salud como la posibilidad de acceder a la compra o a medicamentos de manera gratuita por algún tipo de programa, o también la posibilidad de acceder a atención médica u odontológica. Las situaciones en las que por motivos económicos, concretamente los hogares y las personas que lo componen no pudieron acceder a alguno de estos dos elementos, constituyen el déficit en este sentido y el déficit que estamos evaluando. En este caso, y a diferencia de lo que sucede con la inseguridad alimentaria, si bien hay una mejora respecto a la fuerte crisis del año 2024, los niveles no se estabilizan de manera mucho más favorable respecto a la serie, es decir, no hay una mejora considerable si realizamos un análisis de más largo plazo, ¿no? Digamos, aquí la tendencia claramente está asociada a un deterioro que digamos, es persistente y con una tendencia ascendente principalmente a partir del año 2016-2017. Esos años, esos periodos marcan un punto de quiebre que nosotros lo vemos en todas las series y en todos los datos y particularmente en todos estos datos, ¿no? Quizás en otros eso no se vea claramente, pero en lo que tiene que ver con este tipo de privaciones, esos marcan un punto de quiebre claro y un punto de quiebre donde claramente se intensifican las brechas entre los sectores medios y los más bajos, ¿no? Eso también lo podíamos ver con la inseguridad alimentaria, lo podemos ver en relación a la salud. ¿Qué es lo que sucede? Los hogares de nivel socioeconómico más bajo son claramente los que presentan, digamos, niveles más altos en relación al déficit en el acceso a la salud, con una brecha que se intensifica a partir de estos momentos que yo nombré y que no se resuelve, ¿no? Digamos, no tiende a achicarse esta brecha. Incluso también lo que vemos es un proceso, si bien un poco más acotado o más, no tan fuerte, digamos, no tan intenso, de deterioro de los sectores medios bajos, ¿no? Y si acá hacemos un análisis, vemos un análisis respecto a los niveles, vemos que la privación en términos, ¿no?, de la posibilidad de acceder o a medicamentos o atención médica es realmente muy alta. Estamos por encima del 30% de los hogares. Un comentario ahí, Juan, fíjate, volvé atrás. No, como que la caída efectivamente se dio en los segmentos más pobres, es decir, en los hogares de los niveles socioeducativos bajo, muy bajo, pero incluso un aumento, leve aumento, o por lo menos estabilidad, entre los medios altos y los medios bajos. ¿Alguna hipótesis al respecto? Y aquí probablemente lo que esté jugando tenga que ver con los hogares compuestos por personas mayores, ¿no? Que hay veces que tienden a caer principalmente en el estrato medio-bajo. Hogares que cobran jubilaciones, hogares que tienen ingresos
en términos relativos más deteriorados que otros y que al mismo tiempo tienen necesidades específicas y claras y más acuciantes en términos, ¿no?, de lo que es el gasto en salud. Esa es la hipótesis en primer lugar que tendría. Por otro lado, podríamos también hipotetizar qué es lo que sucede con las pérdidas de las coberturas, de cobertura de salud privada, cuestiones también. La ¿no?, reducción de medicamentos del PAMI. También, por supuesto, ¿no? Digamos, ahí, justamente por eso también es relevante el análisis de los indicadores directos de bienestar, porque eso nos permite dar cuenta de algunos elementos que con un acercamiento, ¿no?, si nosotros vemos solamente los ingresos, quizás estamos perdiendo el impacto de determinados tipos de políticas, estrategias de los hogares, formas que a veces tienen los hogares de acceder a algún recurso que no necesariamente pasa por el mercado, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, bueno, a ver, ¿cómo podemos evaluar este aspecto de manera más efectiva? Bueno, aquí tenemos una pista y por lo menos una medida complementaria, ¿no?, que nos permite ampliar esa mirada y tener una mirada un poco más integral. Pero sí, por supuesto, esos son factores que Juan, permitime un minuto, me parece bueno también sumar a Patricia Martino. Nos estamos yendo a Rosario, nos estamos yendo a la principal ciudad de la provincia de Santa Fe. Y allí está Patricia, te saludamos del diario La Capital. ¿Nos estás escuchando bien, Patricia? Perfecto, perfecto. Muy buenos días para todos. Muy bien, gracias. Sumada entonces al panel y también una mirada de una importante ciudad para medir y para ver dentro de lo que es el espectro de la Argentina, ¿no? Sí, Juan. No, bueno, el otro indicador que quería mostrarles es el déficit en el acceso a la seguridad social. ¿Qué es lo que nos muestra el déficit en el acceso a la seguridad social? ¿Tenés que pasarlo? Ahí está. Perdón, pensé que estaba. Nos muestra el porcentaje de hogares que están fuera del sistema de seguridad social contributivo, es decir, que no tienen ningún ingreso por empleos registrados, sea asalariados o cuenta propia, o no tienen ningún ingreso por jubilaciones o pensiones contributivas. Serían, digamos, son todos aspectos que están ligados. Sea por moratoria o no moratoria, no importa. Sea por moratoria o no moratoria, ¿no? La característica contributiva de la prestación es lo que modifica el estatus del hogar. Si tiene, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, no entraría dentro de la categoría, entraría dentro de la categoría déficit si fuera el único tipo de ingreso que tiene ese hogar. Y bueno, ¿no? Digamos, todo esto está íntimamente ligado a las redes del empleo formal, ¿no? Entonces, creo que este aspecto, digamos, que al mismo tiempo podemos considerar como una privación, por supuesto, y como un recurso de los hogares, porque no tener seguridad social excluye a los hogares de la posibilidad de acceder a determinados tipos de seguros, prestaciones, protecciones, que probablemente y en muchos casos no impliquen una variación de los ingresos, pero sí implican cambios en las posibilidades y en las oportunidades de vida, ¿no? Entonces, partiendo de este elemento, lo que nosotros vemos también acá es, y particularmente acá, es una tendencia ascendente muy clara, también en este punto de quiebre, ¿no?, el año 2017, 2018 particularmente, 2019, para consolidarse después en valores altos, ¿no?, cercanos al 33%, 1 de cada 3 hogares se encuentra en estas condiciones, desde la pandemia, ¿no? La pandemia pone un nuevo piso y un nuevo nivel, ¿no?, de déficit en el acceso a la seguridad social. Y particularmente, y como complemento a esto, ¿no?, vale destacar el carácter crónico que asume esta condición en los hogares de nivel socioeconómico más bajo, ¿no? Digamos, esto también es un elemento muy claro en términos de los componentes que definen las desigualdades y las reproducen en el tiempo. Entonces, para cerrar, yo diría, ¿no?, lo que tenemos a partir de estos análisis, lo que podemos
sacar en limpio es que en algunos aspectos, y particularmente en el aspecto alimentario, tenemos una mejora motorizada o posibilitada en gran medida por el incremento en términos reales de las transferencias a los hogares con niños. En salud tenemos una evolución también favorable respecto al último año, pero no tanto en relación al periodo completo. Y en ambos casos tenemos una estabilización hasta ahora, no sé si llamarlo estabilización, pero en 2025 llegamos a un punto que no es bueno, es mejor que el del año anterior, pero no es un punto de llegada de ninguna manera, estamos muy lejos de eso. Y como clave interpretativa, la cuestión del papel que juega, ¿no? La protección social y el vínculo de esto, de la exclusión de la protección social y cómo esto está asociado a la exclusión laboral y cómo en este sentido no tenemos mejoras en el último periodo. Tenemos varios años con niveles similares, en el último año incluso un breve incremento del déficit. Y esto marca, creo, en gran medida las limitaciones para lograr mejorar las condiciones de vida en el resto de los indicadores. Creo que más allá de las cuestiones y las mejoras en los ingresos que tienen que ver particularmente con transferencias y también, por supuesto, con la baja de la inflación en el último periodo, hay limitantes estructurales que, desde mi punto de vista, generan, digamos, límites a las posibilidades de seguir mejorando en el resto de los indicadores. Ahí creo que hay un dato interesante. Piensa que el 25%, uno de cada 4 hogares en Argentina, está excluido del sistema de seguridad social, que no solamente implica la desprotección en aspectos materiales o sociales, sino que implica incluso una desprotección desde el punto de vista simbólico y cultural. ¿Bien? No se tiene los derechos del resto de los argentinos, ¿no? Totalmente. Ezequiel. No, complementario el debate que tenían recién en el bloque anterior, justamente sobre la estabilización macro, si es temporal o no. No sé si están viendo ustedes, porque estos informes que hacen, que elaboran desde el observatorio, son muy interesantes para tener un termómetro de la situación y poder aplicar los gobiernos de turno o las oposiciones políticas económicas acordes para mejorar todo esto. No sé si están viendo, de acuerdo al análisis que comentaba recién, un empeoramiento sistémico de la mayoría de los indicadores que pone un punto de equilibrio más degradado respecto a quizás la década anterior o la otra, respecto a la mayoría de los indicadores. Es cierto que en la inseguridad alimentaria hay mejorías, pero por los incrementos sustanciales de la AUH y la tarjeta alimentar. No alcanza eso. No sé si comparten este diagnóstico de que quizás las políticas económicas que hasta ahora se están aplicando no sirven para mejorar la situación sistémica y quizás se necesitaría otro encare. Mi opinión, no solo las de ahora, te diría que también antes las de este gobierno. ¿Bien? Es decir, lo que sí se observa, fíjense que en la serie de inseguridad alimentaria severa, en los últimos 15 años se duplicó. Sí. La cantidad de hogares en situación de inseguridad alimentaria severa. 2 de cada 10 hogares tienen inseguridad alimentaria de algún tipo en un núcleo que es muy duro en materia de capacidad de desarrollo humano, es decir, que es la alimentación básica. 3 de cada 10 hogares se enfrentan a una situación crónica de no acceso o con problemas de acceso a la salud. 3 de cada 10 hogares están fuera de la seguridad social. Observamos eso, no por producto de este gobierno, sino como una tendencia, la tendencia a la profundización, a la cronificación de la situación de marginalidad o de exclusión, sin herramientas más que la asistencia pública, incluso una mayor dependencia de la asistencia pública para lograr mínimos o pisos de su bienestar y te diría también de control social y político, ¿no? Claro. No habría que descartarlo también. Quería consultarle, el sistema de protección justamente social funciona más en quienes están adentro de quienes están afuera, ¿no? Quienes tienen un empleo más formal y no tanto en los trabajadores que tienen otros medios de subsistencia. ¿Cómo ven que esta fragmentación va a seguir evolucionando? ¿Cómo va a estar? Juan, ¿querés? ¿Cómo va a seguir evolucionando?
y va a depender de varias cosas de las que se hablaron en el bloque inicial, en el bloque ¿no? anterior, creo yo. Pero claramente sí, ¿no? Hay una cuestión que define esta exclusión que es lo que también afecta al resto de los aspectos que venimos mencionando, ¿no? Hay una fuerte correlación entre la integración laboral, la protección social y las condiciones materiales de vida, ¿no? Y eso lo vemos claramente también en los distintos, cuando evaluamos la evolución de las brechas entre distintos niveles socioeconómicos. Ahí también hay una fuerte correlación en ese sentido. Entonces, yo, como también ya se habló previamente, coincido, ¿no? que en la medida que no haya mejoras en esos aspectos estructurales, el resto, ¿no? de los indicadores, y también en función de la reciente consulta, ¿no? No van a, o sea, es limitado la posibilidad, son limitadas las posibilidades de mejoras concretas en la medida que no haya mejoras en términos estructurales en este punto. Respecto a lo que se hablaba un poco de la reforma laboral en el episodio anterior también, tenemos durante los últimos años un mercado laboral que se fue deteriorando y mucho. Entiendo que también hay una falta de fiscalización, porque más allá de que seguimos teniendo las mismas leyes laborales, con los años se fue incrementando el trabajo en negro, el trabajo informal, se fue incrementando la porción de la sociedad que tiene ese tipo de trabajo informal y también un trabajo, si querés, un poco gris, que sería el monotributo, donde tenés una porción de la gente trabajando bajo monotributo y que no termina de ser un empleo con todas las necesidades cubiertas, básicamente. Claro. Y también tenemos como un aporte mínimo a la seguridad social desde ese lugar. Y tenés un Estado que también está todo el tiempo empleando de esa manera. A ver, sí, incluso tuvimos un intercambio con investigadores, colegas de Europa. Ellos se sorprendían con nuestros datos, ¿no? Es decir, niveles de no registro del 5, 7 o 10%, y eventualmente buscando cómo los mecanismos de fiscalización podían ser mejorados o de incentivos para incorporar ese 5 o 10%. Pero en Argentina, es decir, llevar a que el 50% de la fuerza de trabajo que no aporta a la seguridad social o no participa de la seguridad social como trabajador, poder incorporarlos es algo más que fiscalización. Claro. En el diagnóstico es demanda de empleo. Es inversión y demanda de empleo. Que haya empleos que quieran a estas personas y que los incorporen a un trabajo registrado, a un trabajo productivo. Hoy hay empleo. La pregunta es por qué no está registrado también, Claro. porque tenemos una tasa de desempleo bastante baja, siendo que incluso en estos últimos 2 años fue incrementándose. Claro, ahí está, porque la estructura productiva, ese es el bloque 1 que planteábamos, la idea de un modelo de crecimiento en donde haya suficiente inversión, creación de empresas, pequeñas y medianas empresas, que puedan absorber a la población, a la crema, si querés, de los segmentos menos calificados y a los segmentos medios que se están formando y que los pueda incorporar, daría un salto cualitativo. Quisiera así comentar ahí algo que estás mencionando, y que también se mencionó desde la otra pregunta, es que yo creo que hay un número mágico ahí que es 25-30% de la población que parece estar fuera del sistema. Los descartados, los innecesarios, los que el modelo capitalista argentino, neopopulista o neoliberal, parecen no necesitar, digamos, no incluir. Crean su propio trabajo, desarrollan sus propias estrategias de subsistencia, organizan su propia cultura económica y social y su forma de vida. Es decir, hay un sistema social que está de exclusión y que ahí soy tan pesimista quizás como Bermúdez. Un plan de crecimiento al 5 o 7%, entre el 5, 6 o 7% por varios años, ¿lo va a incorporar? No necesariamente. No. Porque si desarrollás sectores que no son trabajo intensivos. Por eso, y con baja calificación, claro. ¿no? O que importan también. Y además también hay otro elemento que es el que tiene que ver con la protección social, ¿no? Y más allá de la discusión de la reforma laboral, ¿cuáles son
ahí creo que, ¿no?, que es también importante tomar en cuenta lo importante que es comenzar también una discusión sobre el sistema de protección social, cuáles son las prestaciones, qué características requieren, ¿no? Tener un sistema de protección social que sea efectivo en estos términos y que no genere estas desigualdades y fragmentaciones. ¿Qué sistema de protección social puede llegar al 30% también de la Argentina? Bueno, claro, ahí hay toda una discusión, me parece que Hoy, muy hoy solamente profunda, los programas de que transferencia de excede. ingresos. Claro. Y algunos programas particulares o específicos dirigidos a poblaciones muy marginales o pobres, pero no hay un mecanismo de incorporación. El trabajo va a ser es clave en ese proceso. Y eso no parece ser... Se está subestimando ¿Cómo? se está subestimando el impacto del ajuste, el impacto de las políticas económicas. No, yo creo que yo creo que ya viene un contexto de pobreza o marginalidad estructural o privaciones en el consumo, pero también el acceso a recursos de desarrollo humano, que es lo que mostraba recién Juan, que los ajustes agravan y que las fases de crecimiento apenas alivian. Ese es el tema, que no hasta ahora en el ciclo no han logrado su incorporación. La recuperación que se logró después de la crisis 2001-2002 en realidad incorporó a los que se habían ido, a una parte de los que se habían quedado afuera en el modelo final de la crisis, de la etapa de reformas estructurales o en la etapa de crisis del gobierno antes de la crisis 2001. Pero otra parte, se van creando capas, unas sobre otras, con cada crisis, en que los deja un poco más afuera de un buen empleo, más afuera de una buena salud, más afuera de una mejor educación, más afuera de la seguridad social, más afuera del acceso a simbologías de nacionalidad, de argentinidad, en donde la gente, hay un fenómeno ahí sociológico que reclama por el estatus que no tiene. Es decir, se le dice, sos argentino, ¿y cuáles son tus derechos? Y sí, tus derechos están ahí, son estos de la clase media, la clase alta, y yo no los tengo. Igual yo creo, Agustín, que la pregunta de Claro. Patricia, y aprovecho que Patricia está en Rosario para ir a la realidad. Recién hablábamos del conflicto de la metalmecánica, hablamos de Firmat, hablamos de Basali, hablamos de ese problema. Si vamos al caso de Essen, también estamos yendo a la provincia de Santa Fe. También podríamos hablar sobre un campo que también empieza a tener problemas de rentabilidad. Digo, todo eso hay un impacto, me parece, en Argentino Común. No sé, Patricia, ustedes cómo lo ven allá en Santa Fe o cómo lo ven en Rosario, que es una de las urbes complejas dentro del país. Sí, en Rosario, en Santa Fe, en la provincia, hay mucho deterioro del empleo. Empezó como cuentagota y ahora ya hay casos más emblemáticos con despidos, con números mucho más grandes, ¿no? Entonces, la industria en sí, la metalúrgica en particular también, hay sectores, ¿no? Hay segmentos que están siendo con una visión muy preocupante de cómo van a enfrentar, el otro día hablábamos en AIM, la Asociación de Industriales, cómo van a enfrentar diciembre con aguinaldos. No estamos hablando de mucho tiempo para adelante, ¿no? Después está la perspectiva de las que pueden ser proveedoras, las empresas que pueden ser proveedoras de la minería o que pueden ser proveedoras de sectores como Vaca Muerta, que bueno, que es un largo plazo, cómo llegar a eso. Y después el otro punto que se ve, y hubo un estudio hace muy poquito en los barrios de la ciudad, en donde hay mucho endeudamiento para cubrir necesidades básicas también, ¿no? Porque bueno, ahí está la subsistencia de esa forma, con endeudamiento y con cifras altas, que duplican registros anteriores. Yo creo, Agustín, gracias Patricia, ahí me parece bueno, esto está fuera de programa, pero yo le pediría a Yanina Tuñón que se acerque un minuto, porque si te parece bien, Agustín, chicos, miren, Yanina dentro de OTSA se encarga de lo que es niñez. Y a mí me parece que si hablamos de hogares, si bien estamos hablando del impacto de la UH, si estamos hablando del impacto de alimentar, de la tarjeta alimentar, es qué pasa con esos segmentos con el análisis que justamente acaba de hacer Juan. Y Anina, digo que me parece muy importante ver esto en los niños y en las niñas en la Argentina, cómo impacta esto.
Bueno, el impacto que ha tenido las transferencias de ingresos, como la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar y otras transferencias, particularmente destinadas a los niños más pequeños, ha sido positivo en el último año. La realidad es que la inseguridad alimentaria ha bajado, tanto en la total como la severa, retomando a niveles del 2019-2018, lo cual no es menor, porque quiere decir que estamos bajo una nueva oportunidad en algún sentido, ¿no? De cómo podemos lograr seguir una tendencia positiva en indicadores como estos, que también se ven en pobreza, indigencia, como señalaron antes. Lo cierto es que tenemos una cobertura, si bien en términos demográficos es menor, como decía Agustín, porque tenemos de alguna manera también una oportunidad. Cada niño que nazca en la Argentina va a ser un bien muy preciado en el futuro, y en ese sentido es una oportunidad para la inversión en esos niños. Lo cierto es que... Perdón, Yanina, advirtamos, estás diciendo que un niño que nace en el futuro va a ser un bien preciado, hoy lo la es tasa también de natalidad en la Argentina está cayendo de forma alarmante, y recién lo decía Agustín, la UH va decreciendo en cantidad de personas por la falta de nacimientos. Sí, pero también es importante en la actual coyuntura señalar que programas como por ejemplo la tarjeta alimentar llegó a chicos hasta los 17 años, ¿no? Se amplió la cobertura de 14 a 17 años y eso también produjo un cambio en la pobreza de los adolescentes, ¿no? Que hasta hace muy poco eran los más pobres dentro de la población infantil. En ese sentido, creo que es importante dar cuenta de que hoy tenemos 6 de cada 10 chicos que por diferentes motivos están recibiendo un beneficio económico alimentario a través de la tarjeta alimentar, o están recibiendo una ayuda alimentaria directa en un comedor escolar o en un comedor comunitario, principalmente en un comedor escolar. Teniendo esas cifras hoy, ¿cómo hacemos para que esas cifras se mantengan en el tiempo? Porque todo lo que hemos visto en términos de las estadísticas es que tenemos múltiples rebotes en una serie de tiempo que, si queremos, es muy larga para la estadística del Observatorio de la Deuda Social Argentina, pero es también muy corta, ¿no? Para la vida de un país, pero es muy urgente para la vida de un niño. Entonces, en ese punto creo que los logros que se han alcanzado en esta pequeña coyuntura, que nos remontan a los momentos previos a la pandemia, es muy importante sostenerlos. No los vamos a sostener en la medida en que no siga teniendo una merma muy importante la inflación. Creo que es un dato de la actual coyuntura que hay que reconocer y que se lleva buena parte de la baja de la indigencia y de la baja de la pobreza. Es muy importante seguir con las transferencias de ingresos que hoy ubican a los hogares, por ejemplo, con un niño de 3 años o menos, está teniendo una transferencia de ingresos que cuadruplica la transferencia que tiene un salario familiar del sector formal de la economía, ¿no? Con lo cual, allí tenemos varias cuestiones que son muy relevantes para poder profundizar, sostener. Pero sin lugar a dudas, ese 80% de los padres que creen que sus hijos van a tener un mejor trabajo en el futuro, tenemos el gran desafío como sociedad de no estafar esa expectativa. Y estafar esa expectativa no significa solamente dar transferencias de ingresos o dar un plato de comida de dudosa calidad en una escuela del conurbano profundo. Significa que a esos adolescentes que hoy están siendo retenidos en la escuela secundaria, con múltiples oportunidades para poder seguir en el sistema, les ofrezcamos algo que realmente les permita tener un mejor empleo que sus padres. Y esa es una deuda que todavía tenemos, como la deuda del trabajo pleno para sus padres hoy activos, que es la única variable que tiene la capacidad de poder modificar de manera sostenida y progresiva en el futuro la alimentación de esos chicos, su vestimenta, el poder asistir a una escuela, y a una escuela estatal a la que asiste más del 75% de los chicos en la Argentina, que hoy sin lugar a dudas representa una estafa para los adolescentes más pobres de nuestro país. Evidente, wow, con ese tiro un título. Bien, es cierto. Sí, coincido plenamente que tenemos un problema, y ahí, Yanina, yo creo que hay un problema también en ese estado de expectativa. Los niños de hoy serán los ciudadanos dentro de 15 o 20 años. Sí, claro, ¿bien? pero... Activos,
construyendo el país que necesitaríamos tener. Pero Agustín, Y hay que invertir en ellos. volvemos a algo que acaba de decir Yanina y que estuvimos planteando acá. Estamos en un momento que es, no quiero ir para atrás, no quiero más inflación, y como bien vos decías, hay un nivel de expectativas tan elevado que probablemente, porque lo estamos viendo, además le podemos hacer una cierta traducción electoral de las recientes elecciones, etcétera, que se puede romper muy fácilmente. O sea, digo, porque si esa expectativa no tiene capacidades de respuesta, es un problema. O sea, el nivel de responsabilidad y la carga que hay es muy grande también. Sí, sin dudas. Son desafíos también superlativos, ¿no? Porque la escuela secundaria no es en esta actual coyuntura una estafa. Viene siendo una estafa para muchas generaciones a las que les prometimos que con la escuela secundaria iban a conseguir un mejor trabajo. ¿Necesitamos una reforma educativa? ¿Una nueva reforma educativa? Una revolución educativa. Necesitamos una transformación de la escuela secundaria, ¿no? La mayoría de los especialistas en educación lo señalan como algo muy importante. Este gobierno ha puesto foco en los procesos de alfabetización en los primeros años de la escuela primaria, ¿no? Donde un chico de tercer grado tiene muchísimas dificultades, ¿no? Para terminar ese ciclo de primero, segundo, tercer grado sabiendo leer y escribir adecuadamente. Pero sin lugar a dudas esa transformación también tiene que llegar al mundo de los adolescentes. No puede ser que trabajemos de manera segmentada con un país que necesita, sin lugar a dudas, una revolución educativa y que además, bueno, los cambios que se van produciendo en la construcción de conocimiento nos pone siempre desafíos que nos ubican muy, muy atrás. ¿Cuántos niños reciben doble escolaridad hoy en Argentina? Bueno, en el 2010 deberíamos haber tenido un 30% de niños en escuelas de doble escolaridad. Esa era una de las metas educativas, focalizando en los sectores sociales que más lo necesitan, ¿no? Los más vulnerables. Sin embargo, hoy en la Argentina tenemos alrededor de un 10% de chicos en doble escolaridad, alrededor de un 16% en escuelas de jornada extendida y por supuesto los que siguen siendo más beneficiarios de esta extensión educativa son los sectores sociales más acomodados de la sociedad, que en general van a escuelas privadas. Ahora, fíjate que tanto educación y salud está a cargo de las provincias. Sí, sí. Lo que requiere es políticas provinciales capaces de llevar adelante desafíos o estrategias de esta naturaleza. En buena parte también la alimentación en las escuelas o en los comedores. Ahora, ¿las provincias tienen capacidad de financiar? Las provincias tienen los recursos. ¿Tienen es la los recursos pregunta. para hacer eso? Hoy en día, con menores transferencias desde el Estado Nacional, ellos mismos ¿quién se están invierte? Por eso, preguntando ¿dónde está quién está invirtiendo realmente. Bueno, ahí creo que hay un cuello de botella, ¿no? Es decir, a no ser que haya más capacidades y recursos que puedan tener las provincias para llevar adelante políticas de inversión en capital humano, o el Estado Nacional, no sé, con más transferencias, pero hoy por hoy eso no está relativamente paralizado. En realidad se está invirtiendo en programas para esa primera infancia, como vos decís. Fue un debate que no se dio cuando se transfirió la educación y la salud a las provincias, de nación a las provincias. El debate de los recursos nunca se dio la responsabilidad. Es como cuando Nación le entregó a la policía a la Ciudad de Buenos Aires diciéndole, hacete cargo. Bueno, la Ciudad de Buenos Aires reclamó los recursos y los consiguió. La salud y la educación pasaron a las provincias y en ningún momento se planteó, bueno, ¿y cómo lo financio? ¿No? Y cuando son... Bueno, creo que el gobierno actualmente está diciendo, hagan ajuste, financien con ajuste lo que quieren justamente invertir. Sí. Pero obviamente... Claro, sí. ¿A dónde ajusta una provincia que depende quizás de la coparticipación porque no tiene el nivel de actividad económico para recaudar por ingresos brutos que podría quizás otra mejor posicionada por diferencias de la naturaleza, de cómo se construyó Argentina como país república? Digo, hay provincias que dependen mucho más de los recursos nacionales que otras. Sí. Estimados, bueno, yo agradezco que hayan estado participando en este bloque. En el caso de Ezequiel le pido que permanezca para el próximo bloque que con nosotros. Le agradezco a Erika Cabrera de Ámbito Financiero haber estado aquí. Le agradezco a Patricia Martino allí desde la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, del diario La Capital. Gracias.
Patricia, por tu participación aquí con nuestro informe del OTSA 2025. Agradecerle también a Juan Ignacio Bonfiglio. Gracias, Juan, por tu informe. Vamos a ir al último bloque y desde ya también a Yanina Tuñón por este aporte que nos hiciste de niñez, que nos pareció importante incorporarlo, porque cuando hablamos de estas poblaciones es un segmento sumamente importante y de vulnerabilidad. Vamos a una pausa de 1 minuto y estamos con el estrés y bienestar en el último bloque en cuanto a la mirada subjetiva.